Hola muchachos de segundo medio, aquí les traigo un videito para que estudien para la prueba de mañana, para que veamos cómo encontrar los parámetros, la concavidad, la intersección con el eje de las Y, la intersección con el eje de las X, el vértice, eje de simetría, dominio y por supuesto que la gráfica y también el recorrido, ¿ya? Así que darle clic aquí a suscribirse al canal y vamos con el video. Lo primero que vamos a hacer para comenzar a trabajar una función cuadrática es identificar los parámetros. El primer parámetro que vamos a identificar es la a, que es aquel número que acompaña a nuestro término cuadrático. El término b, que es aquel que acompaña al término lineal, que en este caso es el 30. Y la c, que es el 40, que es aquel término que no tiene factor literal, o sea, estamos diciendo que no tiene absolutamente ninguna letra. Por eso que los números serían el A es igual a 5, el B es igual a 30 y por último la C es igual a 40. Primera parte, estamos listos. La concavidad puede ser positiva o negativa y eso depende absolutamente de la A. Ese valor de A es positivo, por lo tanto vamos a decir que la concavidad es positiva y dibujamos una parábola positiva. Intersección con el eje de las Y. Muy fácil, no debemos calcular nada, solamente observamos, miramos el término C. Él nos va a indicar dónde va a intersectar en el eje de las Y. Por lo tanto, intersección con el eje de las Y sería igual a 0,40. El número que aparece en la función el 40 es el que va en el eje de las Y. No hacemos ningún cálculo, miramos, observamos y colocamos. A continuación vamos a proceder al primer cálculo, que es identificar la intersección con el eje de las X. Para esto vamos a escribir la función 5x cuadrado más 30x más 40 y simplemente la vamos a igualar a 0. Es decir, que la función la vamos a convertir en una ecuación. Y para esto vamos a determinar los dos valores que podría tomar x. Para esto tenemos dos opciones, podríamos factorizar o podríamos utilizar la fórmula general. Para este caso voy a utilizar la fórmula general que dice menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c partido de 2a. Entonces procederemos a encontrar la solución de la x, que puede tomar como máximo en este caso dos soluciones. Bien, vamos a identificar entonces. Ya sabemos que b vale 30, entonces simplemente reemplazaremos los valores. Tomaremos menos 30 más menos raíz cuadrada de b, que sería 30 al cuadrado, menos 4a, donde a tiene el valor de 5 y c tiene el valor de 40. Y vamos a dividir todo esto en 2a, donde la a es igual a 5. Vamos a calcular, el menos 30 se baja sin hacer absolutamente nada. Esto siempre va a ser el valor de x1 y x2. x1 y 2. Raíz cuadrada de 900 menos 4 por 5, que son 20, y 20 por 40, que son 800. Y todo esto dividido siempre en 10 ahora, porque 2 por 5 son 10. Vamos a realizar la resta que está al interior de la raíz. La resta de la raíz nos va a dar raíz de 100. Por favor, queridos estudiantes, no olvidar que debemos calcular este valor. Estos son los posibles valores de x1 y x2. Entonces, esto va a tener dos soluciones. El x1 va a considerar el signo negativo. Esto va a tener dos valores. La x1 va a considerar el signo positivo, es decir, menos 30 más 10, porque la raíz de 100 es 10, dividido en 10. Y la siguiente solución va a ser x2 igual a menos 30, menos, para este consideramos el negativo, menos 10 partido en 10. Si sumamos y restamos, esto sería menos 30 más 10, que nos daría menos 20, y menos 20 dividido en 10, que eso nos va a dar 2, negativo. Por lo tanto, el resultado de la primera x es menos 2. Y en el segundo caso nos daría menos 30 menos 10 sería menos 40, y dividido en 10, eso va a ser menos 4. Por lo tanto, hemos encontrado los dos puntos de solución, los dos puntos de intersección, que diremos que son las coordenadas, el menos 2,0 y el menos 4,0. Estas son las dos soluciones que las vamos a intersectar en el eje de las X. Para graficar, como los valores que hemos obtenido son bastante grandes, vamos a colocar en el eje de las Y de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y podríamos seguir hasta arriba. En este momento la gráfica va a pasar por el
40 positivo. Además, acabamos de encontrar dos números más que eran la intersección con el eje de las X, que son el menos 2,0. Y vamos a ubicar aquí 1, 2, 3, 4. Este es el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y acabamos de decir que la gráfica va a pasar por el menos 2 y por el menos 4. Hasta ahora tenemos una gráfica más o menos así. Pero esto se tiene que dar la vuelta en alguna parte. No sé si por ahí, por allá. Eso no lo sabemos. Para saber dónde esto se va a dar la vuelta, necesitamos y requerimos del vértice. El vértice se puede calcular con la fórmula que hemos aprendido en clase, que es menos b partido en 2a. Y a su lado va a ir un compañerito que será, cuando sepamos el valor y tengamos este valor calculado, ese número lo vamos a colocar en la función que es la primera y el resultado de eso lo colocaremos ahí. Entonces, ya tenemos el valor de menos b. Por lo tanto, vamos a colocar rápidamente menos 30 partido en 2a y la a tiene valor 5, por lo tanto nos va a quedar 10. Es decir que 30 dividido en 10, esto es menos 3. Entonces la primera coordenada va en el menos 3. Esto quiere decir que la parábola se va a dar la vuelta en algún punto de aquellos que yo estoy marcando aquí. En alguna parte se la tiene que dar. ¿Cómo vamos a ver eso entonces? Colocaremos el menos 3. El menos 3 lo tenemos que reemplazar en nuestra función. Voy a colocar nuevamente la función. Entonces, el valor de x en este momento es menos 3. Ese valor lo vamos a colocar entonces en la función. Sería 5 multiplicado por menos 3 al cuadrado más 30 multiplicado por menos 3 más 40. Vamos a resolver 5 multiplicado por menos 3 al cuadrado, que nos va a dar 9. Y 30 por menos 3 nos va a dar menos 90 más 40. 5 por 9 son 45. Menos 90 más 40. Estos dos valores de aquí nos van a dar menos 45. Bajamos el 40 y menos 45 con más 40 nos van a dar menos 5. Es decir que aquí va menos 5, por último menos 5. Nos acabamos de encontrar con el vértice. Es decir que nuestra parábola se va a dar la vuelta en el menos 3, menos 5. Y el menos 5 está por aquí. Recuerda que todos estos van de 5 en 5. Entonces el vértice estará ubicado en este punto, en el menos 3, menos 5. Es decir que la parábola se da la vuelta ahí. ¡Charán! Y ya tenemos el vértice. Las dos únicas cosas que debes calcular en este tipo de ejercicio es la intersección con el eje de las X y el vértice. Ya que el eje de simetría, que es lo que nos corresponde ahora, no se calcula, ya que es una línea recta que va a pasar absolutamente por el vértice. Es decir, que el eje de simetría sería x igual a menos 3, porque pasa por ese número, por el menos 3. Y se escribe de esta manera. El x pasa por el menos 3. Por último, dominio y recorrido. El dominio son todos aquellos valores que x podría tomar dentro de la función. Vamos a decir de inmediato que vamos a analizar esto a partir de la gráfica. Vamos a ver qué números de x topan a la gráfica. Y si yo hago este monito, cualquier número que yo coloque en el eje de la x siempre va a tocar a la gráfica. Si yo coloco este punto en el infinito más allá, va a topar a la gráfica porque esta gráfica se sigue abriendo. Entonces, el dominio de la función f de x para este tipo de funciones siempre estará definida como todos los números reales. ¿Quiénes son todos los números reales? Todos los números que se escriban como fracción decimal, aquellos que no se pueden escribir como decimal, positivos o negativos. El número que se te venga a la mente es un número real. Y el recorrido son todos aquellos resultados que nos dan a partir del dominio. Es decir, que cualquier número que yo coloque aquí me debería dar un tipo de resultado. ¿Qué resultado dirán mis queridos estudiantes? Los resultados serían todos los y que pueden topar a la gráfica.
entonces vamos a decir que casi todos pueden tomar, porque si yo me coloco en este punto del eje Y, no existe ningún punto que tope a la gráfica. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde topan a la gráfica? Desde este punto, o sea, desde el vértice, es decir, que desde la segunda coordenada. Por lo tanto, diremos que el recorrido comienza desde el -5, porque ese es el último punto que va a tocar, y va a terminar ¿dónde? Perfecto, en el último más grande, en el infinito y el más allá. Es decir, que los resultados que podemos obtener van a moverse entre el -5, que está aquí, y hasta el infinito y el más allá. Mientras que el dominio serán todos los reales, porque todos los números que están en el eje X pueden tocar a la gráfica. Eso, muchachos, un saludo, abrazo y a estudiar se ha dicho.